Buen día, sean todos bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Laboral 2 de la Universidad Rural de Guatemala. El día de hoy estaremos estudiando el contenido de la semana 16 con el tema la previsión social. Les saluda la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. El objetivo de la clase es estudiar la higiene y seguridad en el trabajo, el riesgo profesional de adquirir enfermedad profesional, los infortunios y accidentes de trabajo y la seguridad social como instituciones de la previsión social. El día de hoy estaremos dando continuidad al tema de la previsión social, cuyo estudio iniciamos la conferencia de la semana pasada. Estaremos utilizando el día de hoy principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo y también el Reglamento sobre Salud y Seguridad Ocupacional. También se estarán haciendo mención de algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que hacen referencia al tema de la higiene y seguridad en el trabajo. El primero de los temas a abordar el día de hoy es la higiene y seguridad en el trabajo. ¿Qué es la seguridad en el trabajo? Son todas aquellas medidas que el patrono debe de adoptar para evitar accidentes de trabajo, y estas medidas de seguridad son impuestas por el Estado con la finalidad de asegurar la salud y la vida de los trabajadores. La higiene en el trabajo se refiere o es la parte, la higiene en el trabajo es la parte de la medicina que tiene por objetivo la conservación de la salud, en este caso, aplicada a los trabajadores, previniendo enfermedades. Está dirigida al conocimiento, evaluación y control de aquellos factores que en el lugar de trabajo puedan causar enfermedades o lesiones a los trabajadores. El tema de la higiene y seguridad en el trabajo actualmente por la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial adquiere mayor relevancia, ¿verdad? Si abordamos el tema de la higiene en el trabajo, actualmente es cuando más atención se debe poner a esta institución por parte de los patronos y también por parte de los trabajadores para acatar todas aquellas medidas que han sido impuestas por las autoridades sanitarias con la finalidad de evitar contagios. El tema de la higiene en el trabajo está regulado en el Código de Trabajo del artículo 197 al artículo 205. Otra definición de higiene en el trabajo. La higiene en el trabajo es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos. Aplicados esos conocimientos científicos y tecnológicos, primero, al control de todos aquellos factores ambientales y al diseño de medios de prevención para evitar enfermedades derivadas de los riesgos o las molestias que pueden afectar la salud del trabajador. También ese conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos se aplican para el estudio, reconocimiento y evaluación de las sustancias y factores ambientales derivados del trabajo que pueden incidir de manera negativa en la salud de los trabajadores. La regulación de la higiene y seguridad en el trabajo
En la Constitución la encontramos del artículo 93 al artículo 100. En el Código de Trabajo lo encontramos regulado del artículo 197 al artículo 205. También artículo 63, literal H, artículo 79, literal G y literal H. También hay instrumentos internacionales que regulan el tema de la higiene y seguridad en el trabajo. Tal es el caso de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El caso de Guatemala ha ratificado el convenio 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo, que data de 1985. Para desarrollar el contenido del convenio 161 de la OIT y cumplir con las obligaciones que adquirió el Estado de Guatemala, se emitió el Acuerdo Gubernativo 229-2014, que contiene el reglamento sobre salud y seguridad ocupacional. Hay otros instrumentos internacionales, otros convenios de la OIT. Sin embargo, cabe acá la aclaración que Guatemala no los ha ratificado. Únicamente ha ratificado el convenio 161. Los convenios que tienen relación con la higiene y seguridad en el trabajo, que Guatemala no ha ratificado, está el convenio 155 de la OIT, convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981 y su protocolo del 2002. También está el convenio 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de 1964. Y también está el convenio 130 de la OIT, convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, que data de 1969. Estos tres convenios regulan el tema de la higiene y seguridad en el trabajo también, pero Guatemala no los ha ratificado. Pero considero importante que ustedes tengan conocimiento de su existencia. La Constitución Política de la República de Guatemala, en la sección séptima, titulada Salud, Seguridad y Asistencia Social, regula el tema. Vamos a ver algunos de esos artículos. Si ustedes tienen su Constitución disponible para que puedan ir haciendo anotaciones. Si no, hagan sus anotaciones en su cuaderno de notas y después dan lectura a estos artículos. El artículo 93 regula el derecho a la salud. El goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Al ser los trabajadores seres humanos, entonces, por lógica, tienen derecho a la salud. Si es un derecho, la salud, entonces alguien tiene la obligación de garantizarlo. En este caso sería el Estado, en primera línea, ¿verdad? El Estado quien tiene la obligación de garantizarlo. Y en segundo lugar, en el caso de los trabajadores, serían los patronos, quienes tienen la obligación de garantizar, promover en lo mínimo el derecho a la salud. El derecho a la salud también está regulado en el Código de Salud, ¿verdad? Entonces hagan su anotación en el artículo 93 de la Constitución, ver Código de Salud. Artículo 94, ese le vamos a dar lectura más adelante, cuando abordemos otra de las instituciones que vamos a estudiar el día de hoy. Nos vamos al artículo 95, la Constitución. La salud de los habitantes de la nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Entonces vemos que también es una obligación para la conservación y restablecimiento de la salud de todas las personas y de todas las instituciones. Ya sabemos la clasificación de las personas naturales, personas jurídicas también, entonces es obligación de todos, del Estado,
de los patronos, de los empleadores y de las instituciones también públicas o privadas. Artículo 96 de la Constitución indica que el Estado debe controlar la calidad de los productos. También indica que el Estado debe velar por el establecimiento y programación de la salud, de la atención primaria de la salud. Es obligación del Estado, entonces, brindar, establecer y programar la atención primaria de la salud y el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas. Artículo 97 de la Constitución indica que el Estado, municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Porque tiene relación el tema del medio ambiente y del equilibrio ecológico con el tema de salud, seguridad, aplicado al trabajo. Porque si el trabajo se presta en un medio ambiente contaminado, entonces, por lógica, va a tener efectos negativos en la salud de los trabajadores. Por eso se debe de también dar atención al tema del cuidado del medio ambiente. En especial, también aplicado en los lugares del trabajo. Nos vamos al artículo 98 de la Constitución, que indica que las comunidades tienen el derecho y también tienen la obligación de participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud. El artículo 99 de la Constitución hace referencia al tema de la alimentación y nutrición también. El Estado velará por la alimentación y nutrición de la población, reúna los requisitos de salud mínima. ¿En qué se aplica ese tema de la alimentación y nutrición con la salud y seguridad de los trabajadores? Lo podemos aplicar en el sentido de que si el trabajador no tiene una buena alimentación, si está desnutrido, entonces va a tener efectos negativos en la prestación de su trabajo. Entonces también se debe atender ese tema. Tiene relación con el tema de la salud y de la seguridad alimentaria. Y el artículo 100 de la Constitución hace referencia a la seguridad social. Ese lo vamos a estar analizando más adelante cuando se estudie el tema de la seguridad social. Entonces, estos serían los artículos de la Constitución que hacen referencia a el tema de la salud, seguridad y asistencia social. Continuamos. También el Código de Trabajo regula el tema de la higiene y seguridad en el trabajo. Artículo 197 al 205. Vamos a dar lectura a estos artículos del Código de Trabajo. Si tienen su código, hagan anotaciones, si no, pues en su cuaderno de notas. Artículo 197, Código de Trabajo. Todo patrono, ¿quién está obligado? Según este artículo, todo patrono, independientemente del número de trabajadores que tenga contratados. Todo patrono está obligado a adoptar las precauciones necesarias. ¿Cuál es la finalidad de esas precauciones que debe tomar el patrono? Proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, hagan su anotación ahí. El objetivo de las medidas de higiene y seguridad en el trabajo. Proteger, 1, proteger eficazmente la vida. 2, la seguridad. Y 3, la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Para ello, el patrono debe adoptar las medidas necesarias dirigidas a prevenir accidentes de trabajo. Ahí subrayen accidentes de trabajo.
Esa es una de las instituciones de la previsión social, la prevención de los accidentes e infortunios del trabajo. ¿Cómo va a prevenir el patrono accidentes de trabajo? Velando porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas a inspección y mantenimiento permanente. No es solo el hecho que el patrono compre la maquinaria, sino que tiene que estar dándole mantenimiento constante. ¿Qué otras medidas debe de tomar el patrono? B, prevenir enfermedades profesionales. Ahí es otra de las instituciones que vamos a estar estudiando, las enfermedades profesionales. Subrayen enfermedades profesionales y eliminar las causas que las provocan. ¿Cómo va a prevenir y eliminar las causas de enfermedades profesionales? A través de la adopción de medidas de mitigación. Otra de las obligaciones del patrono es prevenir incendios. D, proveer un ambiente sano de trabajo. Ahí llega en su anotación ver artículo 97 de la Constitución. Por eso tiene relación el tema del medio ambiente, como les indicaba, con el tema de la higiene y seguridad en el trabajo. Si las condiciones ambientales no son adecuadas, si el ambiente está contaminado, entonces va a tener efectos negativos en la salud y en el rendimiento de los trabajadores. Otra de las obligaciones del patrono, suministrar cuando sea necesario. ¿Quién tiene la obligación acá de suministrar esto? El patrono. Suministrar ropa y equipo de protección adecuado. No es el trabajador el que debe de comprar y adquirir ese equipo de protección, sino que es el patrono el que se los debe de proporcionar. Ese equipo de protección está destinado a evitar accidentes y riesgos de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores en una construcción, parte del equipo indispensable serían los cascos, ¿verdad? Cascos adecuados. Entonces ahí es una obligación del patrono proporcionárselos a los trabajadores. Los trabajadores que trabajan, por ejemplo, en manipulando energía, los electricistas, el patrono tiene la obligación de darles, proporcionarles el equipo adecuado. Por ejemplo, guantes, calzado adecuado, ¿verdad? También para evitar que sean impactados por corriente eléctrica. Cascos también en este caso. Otra de las obligaciones de los patronos, colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y a las instalaciones para evitar que de las mismas pueda derivarse riesgo para los trabajadores. G, ahí subrayen esto, asterisco, advertir al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se deriven del trabajo. Esta literal la vamos a relacionar más adelante con el convenio 161 de la OIT, que también ahí regula esta obligación del patrón. H, efectuar constantes actividades de capacitación de los trabajadores sobre higiene y seguridad en el trabajo. Es obligación del patrono, entonces, de todo patrono, capacitar a los trabajadores sobre las medidas de higiene y seguridad que se deben de adoptar en el trabajo para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y los infortunios también del trabajo. Otra obligación de los patronos, cuidar que el número de instalaciones sanitarias para mujeres y para hombres estén en proporción al de trabajadores de uno o ambos sexos, se mantengan en condiciones de higiene apropiadas y estén además dotados de lavamanos. Esa es obligación del patrón. Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y los depósitos de agua potable para los trabajadores sean suficientes y se mantengan en condiciones apropiadas de higiene. K,
Cuando sea necesario, habilitar locales para cambio de ropa separados para hombres y mujeres, o sea, dotar de lugares o vestidores, ¿verdad?, para los empleados. L, mantener un botiquín previsto de los elementos indispensables para proporcionar primeros auxilios. Las medidas anteriores se observarán sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. ¿A qué disposiciones reglamentarias se refiere? A las disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo o del Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo, y principalmente al Reglamento sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. Artículo 197 bis. Indemnización por falta de adopción de medidas de higiene y seguridad. ¿Quién es el responsable de que se adopten esas medidas de higiene y seguridad? Según el artículo 197 anteriormente citado, es el patrón. Entonces, en caso de incumplimiento, y en caso de que el patrono no adopte esas medidas que le indica el artículo 197, él es el responsable. Vamos a ver qué responsabilidad es la que tiene por incumplimiento. Si en juicio ordinario de trabajo se prueba que el empleador, que el patrono, ha incurrido en cualquiera de las siguientes situaciones: A, si en forma negligente no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de accidentes y riesgos de trabajo. Si no obstante de haber ocurrido accidentes de trabajo no adopta las medidas necesarias que tiendan a evitar que ocurran en el futuro, cuando tales accidentes no se deban a errores humanos de los trabajadores, sino sean imputables a las condiciones en que los servicios son prestados. Y C, si los trabajadores o sus organizaciones le han indicado por escrito la existencia de una situación de riesgo, sin que haya adoptado las medidas que puedan corregirlas, y si como consecuencia directa e inmediata de una de estas situaciones especiales se produce accidente de trabajo que genera pérdida de algún miembro principal, incapacidad permanente o muerte del trabajador, la parte empleadora quedará obligada a indemnizar los perjuicios causados. Hagan anotación acá en la literal C, indemnización. Con independencia de las pensiones o indemnizaciones que pueda cubrir el régimen de seguridad social. O sea, esa indemnización por los perjuicios causados es aparte, es independiente de las pensiones o indemnizaciones que le correspondan al trabajador o a sus dependientes que sean cubiertas por el ICS. El monto de la indemnización será fijado de común acuerdo por las partes. Entonces hagan su anotación acá en ese párrafo. Fijación de la indemnización. Uno, ¿cómo se va a fijar? Uno, de común acuerdo por las partes. Y dos, en defecto de tal acuerdo, lo determinará el juez de trabajo y previsión social, tomando como referencia las indemnizaciones que pague el ICS. Si el trabajador hubiera fallecido, su cónyuge supérstite, sobreviviente, sus hijos menores representados como corresponde, sus hijos mayores o sus padres en ese orden excluyente, tendrán acción directa para reclamar esta prestación sin necesidad de declaratoria de herederos o radicación de mortual. ¿Quiénes son los llamados acá como beneficiarios? En caso de fallecimiento del trabajador, beneficiarios post-mortem, acá sería uno, en orden excluyente, ¿verdad? El cónyuge sobreviviente. Dos, a falta de cónyuge sobreviviente, serían llamados a obtener ese beneficio sus hijos menores. A falta de cónyuge y de hijos menores, serían los terceros llamados sus hijos mayores de edad. A falta de ellos, sus padres, y todos ellos en orden excluyente. La existencia de uno de ellos excluye a los otros.
Artículo 198. Todo patrono está obligado a acatar y hacer cumplir las medidas que indique el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el fin de prevenir el acaecimiento de accidentes y de enfermedades profesionales. Es obligación del patrono en ese caso. Artículo 199. Los trabajos a domicilio o de familia quedan sometidos a las disposiciones de los artículos anteriores, pero las respectivas obligaciones recaen, según el caso, sobre los trabajadores o sobre el jefe de familia. Segundo párrafo, hagan su anotación, trabajo de familia. Trabajo de familia es el que se ejecuta por cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes en beneficio común y en el lugar donde ellos habiten. Artículo 200. Se prohíbe a los patronos de empresas industriales o comerciales permitir que sus trabajadores duerman o coman en los propios lugares donde se ejecuta el trabajo. Para una u otra cosa, deben de habilitar locales especiales. Ver artículo 272b, Código de Trabajo. Artículo 201. Son labores, instalaciones o industrias insalubres. Hagan su anotación en este primer párrafo, por favor. Labores, instalaciones o industrias insalubres. Las que por su propia naturaleza puedan originar condiciones capaces de amenazar o de dañar la salud de sus trabajadores debido a los materiales empleados, elaborados, desprendidos o a los residuos sólidos, líquidos o gaseosos. En el segundo párrafo, hagan su anotación, por favor. Labores, instalaciones o industrias peligrosas son las que dañen o puedan causar daño de modo inmediato o grave la vida de los trabajadores, sea por su propia naturaleza o por los materiales empleados, elaborados o desprendidos, o los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, o por almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas, en cualquier forma que éste se haga. El reglamento, en este caso, el Reglamento Interior de Trabajo, el Reglamento sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, deben determinar cuáles trabajos son insalubres, cuáles son peligrosos, las sustancias cuya elaboración se prohíbe, se restringe o se somete a ciertos requisitos y en general todas las normas que deben sujetarse a estas actividades. Entonces, ver el reglamento sobre salud y seguridad ocupacional, hagan su anotación en este último párrafo, ver reglamento sobre salud y seguridad ocupacional. Artículo 202, eso está regulado también en este reglamento que les menciono. El peso de los sacos que contengan cualquier clase de productos o mercaderías destinadas a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo, tomando en cuenta factores tales como la edad, sexo y condiciones físicas del trabajador. Su anotación, ver reglamentos sobre salud y seguridad ocupacional. Artículo 203. Todos los trabajadores que se ocupen en el manipuleo, fabricación o expendio de productos alimenticios para consumo público deben proveerse cada mes de un certificado médico que acredite que no padecen enfermedades infectocontagiosas o capaces de inhabilitarlos para el desempeño de su oficio. Este certificado médico es aplicable a lo dispuesto en el artículo 163, es decir, que son gratuitos. Con respecto a esto, ver Código de Salud. Artículo 203 de Código de Trabajo, su anotación, ver Código de Salud. Artículo 204. Todas las autoridades de trabajo y sanitarias deben colaborar a fin de obtener el adecuado cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y de sus reglamentos. Entonces, debe intervenir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Salud también, para verificar que se cumplan estas normas
estas normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Artículo 205, Código de Trabajo. Ese ya lo habíamos analizado la conferencia pasada respecto a la habitación y vivienda de los trabajadores, que deben de reunir condiciones higiénicas, dichas habitaciones o viviendas para los trabajadores. Entonces, el Código de Trabajo, esos son los artículos que regulan el tema de la higiene y seguridad en el trabajo. También hay otros artículos que hacen referencia, por ejemplo, artículo 63, literal H, Código de Trabajo, regula otra de las obligaciones, pero esta obligación corresponde a los trabajadores con respecto al tema de salud y seguridad en el trabajo. Literal H, artículo 63. Son obligaciones de los trabajadores observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos y de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan. ¿Cómo lo vamos a aplicar a la situación, a la emergencia sanitaria actualmente que estamos viviendo? Entonces, vemos que los trabajadores también tienen la obligación en este caso de acatar esas medidas preventivas que han emitido las autoridades de salud, por ejemplo, lavado de manos, uso de mascarilla, ¿verdad? Sería alguna de las medidas preventivas acordadas por las autoridades de salud. Además de aquellas medidas que indiquen los patronos. Es obligación de los trabajadores, en este caso, acatarlas. Siempre con el tema de la salud y seguridad en el trabajo. Hay algunos casos que facultan al trabajador a dar por terminados sus contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte. Artículo 79, literal F, G y literal H. F, cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la dirección de labores u otro trabajador esté atacado por enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate. Apliquémosle esta literal al problema que se está viviendo actualmente respecto al COVID. Si uno de los compañeros de trabajo está afectado por esta enfermedad que es contagiosa y el patrón no toma las medidas adecuadas de mantener a ese trabajador en su vivienda, que se mantenga en su vivienda guardando cuarentena, sino que ese trabajador, a pesar de estar enfermo, sigue yendo al lugar de trabajo. Entonces, esta sería una causal que faculta a los compañeros de trabajo para que den por terminados sus contratos de trabajo y que el patrono tenga la obligación de indemnizar a esos trabajadores porque se da esta situación, ¿verdad?, de incumplimiento de medidas de seguridad y salud, higiene en el trabajo. También, otra causa para que el trabajador pueda dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte es cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer el lugar de trabajo de condiciones higiénicas. También puede ser por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. Actualmente estas medidas de seguridad, medidas de prevención y seguridad en los lugares de trabajo donde se está limitando el número de personas que pueden estar en un lugar de trabajo, entonces si el patrón incumple con esta medida de seguridad y de salud, higiene del trabajo, entonces trabajadores están facultados a dar por terminado su contrato de trabajo y el patrono debe de indemnizarlos, además de la obligación de cumplir con el pago de las prestaciones laborales que correspondan. Otra de las causas sería cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del lugar donde se realicen las labores o la de las personas que ahí se encuentren. Artículo 79 del Código de Trabajo.
Y esas últimas literales, F, G y H, tienen relación con el tema de la higiene y seguridad en el trabajo, y son causas que facultan a los trabajadores para dar por terminados sus contratos de trabajo y que el patrón no tenga la obligación de indemnizarlos. También les mencionaba, hay instrumentos internacionales que regulan el tema de la higiene y salud en el trabajo. Convenio 161 de la OIT, que ha sido ratificado por Guatemala, sobre los servicios de salud en el trabajo. De este convenio 161 surge la obligación del Estado de emitir el reglamento sobre salud y seguridad ocupacional. Artículo 5 del convenio 161 de la OIT indica: sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto a la salud y seguridad de los trabajadores a quienes se emplean. Aquí se hace referencia al tema de los servicios de salud. Ese tema de los servicios de salud se desarrolla con mayor amplitud en el reglamento sobre salud y seguridad ocupacional, aplicable acá en Guatemala. Esos servicios de salud en el trabajo deberán asegurar las funciones siguientes que sean adecuadas y apropiadas a los riesgos de la empresa para la salud de los trabajadores. ¿Qué servicios deben o qué funciones deben de asegurar esos servicios de salud en el trabajo? Identificar y evaluar los riesgos que pueden afectar la salud en el trabajo. Esa es una de las funciones de los servicios de salud en el trabajo. Vigilar también los factores ambientales, los factores del medio ambiente de trabajo. Ahí se relaciona el artículo 97 de la Constitución también, y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador. C, asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, incluido el diseño de lugares de trabajo, sobre la selección y mantenimiento y estado de la maquinaria y de los equipos, y sobre las sustancias utilizadas en el trabajo. Vemos que esto se relaciona con las disposiciones del Código de Trabajo, que el artículo 197, que regula las obligaciones de los patronos. D, participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos en relación con la salud. Asesoramiento en materia de salud, seguridad, higiene de trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. Esas son funciones de los servicios de salud en el trabajo. Ustedes ya analizaron el reglamento sobre salud y seguridad ocupacional como parte de la tarea del segundo laboratorio, ¿verdad? Era el objetivo que ustedes se relacionaran ya con ese tema que íbamos a abordar en esta conferencia. Entonces, es obligación de esos servicios de salud en el trabajo también la vigilancia de la salud de los trabajadores con relación al trabajo, fomentar la adaptación del trabajo a los trabajadores, la asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional, colaborar en la difusión de información, en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía, la organización de primeros auxilios y de la atención de urgencia, y participación en análisis de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Esas son las principales funciones de los servicios de salud en el trabajo que deben de establecerse en cada lugar de trabajo. También el convenio 161 de la OIT, artículos 6 al 8, regula el establecimiento de los servicios de salud en el trabajo en cada lugar de trabajo. También ese tema está regulado en el reglamento sobre salud y seguridad ocupacional. Del artículo 9 al artículo 15 del convenio 161 de la OIT,
regula la forma en que deben de funcionar esos servicios de salud en el trabajo. En el artículo 13 establece que todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud que entraña su trabajo. Nos ubicamos en el artículo 197 Código de Trabajo, literal G, hagan su anotación ahí, ver artículo 13 del convenio 161 de la OIT. En materia de salud y seguridad ocupacional, está el Acuerdo Gubernativo 229-2014, aplicable acá en Guatemala, Reglamento sobre Salud y Seguridad Ocupacional. Este reglamento regula las condiciones generales de salud y seguridad ocupacional en que deben ejecutar sus labores los trabajadores de patronos del sector privado, trabajadores del Estado, de las municipalidades y de las instituciones autónomas, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Artículo 1 de dicho reglamento. Este reglamento les decía que tiene su fundamento en el convenio 161 de la OIT. Acá en ese reglamento se regula la creación de los servicios de salud en el trabajo, las actividades consideradas peligrosas, las actividades consideradas insalubres también, y se desarrolla con mayor amplitud el tema de la salud y seguridad ocupacional. Por eso es importante que ustedes hayan realizado el análisis que se les requirió. Otro de los temas a abordar el día de hoy es el riesgo profesional de adquirir enfermedad profesional. ¿Qué es el riesgo profesional? El riesgo profesional es una situación potencial de peligro que está ligada o relacionada directa o indirectamente al trabajo y que puede materializarse ese riesgo profesional con el daño profesional. El riesgo profesional son los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, y que es susceptible de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problema en la salud del trabajador, tanto físico como psicológico. Las enfermedades profesionales son afecciones agudas o crónicas de las cuales pueden ser víctimas los trabajadores como consecuencia del ejercicio habitual de una profesión o de una actividad laboral, también por la manipulación de los materiales empleados o por la influencia de las condiciones ambientales y por los procedimientos especiales de la industria. El siguiente tema a abordar son los infortunios o accidentes de trabajo. Los infortunios laborales o accidentes de trabajo son los percances, los accidentes que puede sufrir el trabajador en su salud física o mental durante la jornada de trabajo y derivados del ejercicio de su trabajo. Y la otra institución estudiar el día de hoy es la seguridad social. La seguridad social es parte de la previsión social, es una de sus instituciones. A través de esta se tiende a prevenir y a compensar a los trabajadores por la pérdida o disminución de su capacidad de ganancia como resultado del acontecimiento de los riesgos naturales o sociales a los que está sujeto. En caso de que ocurra el riesgo profesional, una enfermedad profesional, entonces entra en acción la seguridad social para compensar a los trabajadores la pérdida o disminución en sus ingresos como resultado de los riesgos naturales o sociales que les han ocurrido durante el ejercicio del trabajo. Las prestaciones que otorga el Seguro Social son un derecho de los beneficiarios, quienes pueden consecuentemente reclamarlos.
La seguridad social, la conferencia pasada les indicaba que es contributiva. Entonces, sus beneficiarios contribuyen al régimen de seguridad social. Y como ellos contribuyen a ese sostenimiento del régimen de seguridad social, tienen derecho a reclamar que se les compense, que se les pague cuando ocurren los riesgos profesionales. Eso es lo que diferencia a la seguridad social de la beneficencia pública. Aquí los beneficiarios de la seguridad social han contribuido al sostenimiento de dicho régimen de seguridad social. En Guatemala está encomendada la seguridad social al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Está regulado ese tema, artículo 94 y artículo 100 de la Constitución y en la Ley Orgánica del ICS, decreto 295 del Congreso de la República. Artículo 94 de la Constitución indica que es obligación del Estado respecto a la salud y asistencia pública. El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará a través de sus instituciones acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. Artículo 100 de la Constitución. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo regulado en el artículo 88 de la Constitución, tienen obligación de contribuir. Ahí subrayan contribuir, por eso es una de las características de la seguridad social, que es contributiva. Tienen la obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo. Vemos acá que el Estado tiene obligación de contribuir al ICS, pero es de conocimiento público que el Estado es el mayor deudor, el mayor deudor quien incumple con el pago de realizar los aportes que le corresponden para el sostenimiento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También los patronos, ¿verdad? Hay muchos patronos que son deudores de ese régimen y sin embargo le han hecho los cobros, los descuentos a los trabajadores y no realizan los pagos al ICS. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al ICS, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias, goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios establecidos o por establecerse. El ICS debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada. El organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con estudios técnicos actuariales del instituto. Les decía que el Estado no cumple con esa obligación, tiene una deuda, una mora en el pago de esa cuota que le corresponde. Finalizamos ya la conferencia el día de hoy con las preguntas de estudio. Son las mismas preguntas que les aparecen en su video 15 minutos. Ya no voy a darle lectura porque ya me pasé unos 3 minutos del tiempo asignado el día de hoy. Con esto concluyo el contenido del curso de Derecho Laboral 2. Para fines del examen final, por favor, estudiar desde el contenido de la semana 13, 14, 15 y 16. Los videos de 15 minutos, las conferencias y las leyes y artículos que se han abordado en estas últimas semanas. Muchas gracias por su atención durante todo el semestre. Espero hayan comprendido los temas abordados en el mismo. Les deseo éxito en sus exámenes. Que tengan un buen fin de semana y bendiciones a todos. Un gusto haber compartido con ustedes.